Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al nuevo vídeo de Legend of Mullrun y bienvenidos a la mejor build para mago que os voy a mostrar a continuación. Sí chicos, ya sabéis que estamos llevando una clase mago. Si vamos por aquí, vamos a ver que el progreso de evolución hemos elegido a la clase mago, como ya hemos mostrado en otros vídeos, y esta build os va a servir tanto si habéis seguido por la clase de sanador como si habéis seguido por la clase de clérigo. Va a ser una build muy sencillita que vais a poder ver y que vais a poder avanzar tranquilamente en el juego para que no os quedéis atascados, para que tengáis mucho poder y para que sepáis cómo tenéis que combinar vuestras habilidades y vuestros compañeros y el por qué. Así que os lo voy a explicar rápidamente y brevemente para que no dure demasiado el vídeo y que no nos liemos demasiado la manta a la cabeza. Así que vamos allá. Primeramente deciros que si somos magos, lo primero que tenemos que buscar en lo que son los objetos, al principio ir mejorando los objetos que os hagan mejores, ir poniéndolos sin mirar demasiado las estadísticas para ir avanzando. Pero cuando ya lleguéis a este tipo de objetos, a los de inmortal, pues bueno, ir mirando un poquito más lo que son las subestadísticas, y lo que vamos a tener que buscar es como esto de aquí. Vamos a tener que buscar crítico y vamos a tener que buscar críticos de habilidad. Todo lo que sea crítico para el mago le va a venir bien porque funciona mucho a críticos, a ataques básicos, daño de ataque básico, y también a ataques de habilidad. O sea, buscar el poder de habilidad todo lo que podáis. Es decir, esto en el equipamiento, buscar críticos de habilidad, por ejemplo, todo eso nos va a venir bien. Y luego, por ejemplo, en la estatua, vamos a venir por aquí, vamos a hablar, ya que estamos hablando de las estadísticas, en la estatua del champiñón lo que vamos a buscar va a ser lo que hablábamos, bonus de daño crítico, daño a jefe podemos meter, lo que pasa que daño a jefe solamente va a ser para PvE, para PvP no nos va a valer, así que perdemos una estadística en PvP, pero bueno, ganamos ese daño contra el jefe que nos viene bastante bien para no quedarnos atascados en ciertas etapas. Luego, por ejemplo, daño de compañeros, bueno, no está mal, lo tengo ahí porque no me ha salido otra cosa mejor, pero no es lo que buscaríamos principalmente. Vida global tampoco, aunque te puede ayudar en momentos puntuales. Y por ejemplo esta sí, daño de habilidad, sí que esta nos viene muy bien. Esto es lo que tenemos que buscar, pues crítico, daño de habilidad, daño de ataque básico. Eso es lo que buscaríamos también en la estatua del champiñón. En general esas son las estadísticas que tenemos que buscar si llevamos un mago. Bien, vamos a venir por aquí y vamos a ver, antes de pasar a ver las habilidades y los compañeros que tenemos que llevar, vamos a ver un poquito todo el tema de artefactos y demás. Yo en las reliquias llevo esto, la mejor reliquia azul de las que tenemos aquí es el cometa de relámpago, que lo que hace es que tras usar una habilidad activa invoca rayos que causan 894% de daño. Bueno, 894 porque yo lo tengo al nivel 53. Luego el ataque básico, pues la defensa y la vida también nos la mejora a un 848, porque bueno, esto lo he comentado, lo tengo al nivel 53 y esto tú lo vas subiendo y vas consiguiendo mejores estadísticas de esta reliquia. Vale, luego por aquí lo que vamos a llevar va a ser la máscara del rey demonio, que lo que hace es aumentar la probabilidad del crítico de habilidad un 5%. Y en los efectos, el ataque básico, la defensa y la vida, pues 736%. Bueno, esto va en función del nivel en la que vosotros lo tengáis. Hay gente que la va a tener más alta lo que son los efectos, y gente que va a tener los efectos, pues bueno, más bajitos. Pero bueno, esta es la que tenemos que llevar, la máscara del rey demonio. Y por aquí lo que vamos a tener que llevar, pues bueno, aquí ya es un poquito lo que quiera cada uno. Pero por ejemplo, este está bastante bien para no quedarnos atascados. El libro de las bestias, que aumenta el daño causado a un jefe un 20%, que es bastante, y si lo subimos, pues bueno, vamos a quedarnos menos veces atascados en lo que son los bosses, que es realmente donde nos quedamos atascados. Yo todavía no lo he conseguido, así que de momento estoy llevando este, que lo que hace es que al ingresar el nivel de jefe se restaura un 5% de la vida perdida cada 10 segundos, y no lo he querido mejorar demasiado porque estoy esperando a que me salga el libro de las bestias para, pues bueno, cambiarlo y mejorar ese. Pero bueno, sí que lo he mejorado un poquito, porque sí que los efectos, pues bueno, me suben, y eso sí que te mejora y se nota. Al final todo suma, chicos. Y luego en esta, en la moradita por aquí, pues bueno, aquí tenemos que ver un poquito en función de los compañeros que llevaba. Yo hasta ahora he estado llevando el hada, que ahora no lo llevo, ahora os explicaré las mascotas que llevo. Pero por ejemplo, esta hace que el compañero hada de nieve lance una gran bola de nieve cada 12 segundos y cause un 981% de daño. Ahora mismo no lo estoy llevando, con lo cual eso lo estoy perdiendo. Entonces deberéis buscar, pues en función de los compañeros que vosotros llevéis, una reliquia que le vaya acorde. Por ejemplo, aumenta el daño de los compañeros gato y ciervo. Es probable que yo ponga este porque estoy llevando ahora el gatete, pero bueno, esto ya os lo dejo a vuestra elección en función de los compañeros. Esto es bastante fácil, chicos, simplemente es ver qué compañeros lleváis y
compañeros que os sirvan bastante, que sean bastante buenos y que lo vayáis a llevar bastante tiempo, porque si lo subís ya sabéis que vais a gastar los puntos, entonces tener mucho cuidado con eso. Yo ya os digo que seguramente que la cambia a la caja. Vale, dicho esto, las reliquias, vamos a pasar a ver las habilidades y las mascotas. Las habilidades ya las estáis viendo un poquito en pantalla, pero vamos a pasar a explicarlas y vamos a explicar el por qué estoy llevando estas habilidades y cómo las debemos de utilizar. Vale, vamos a pasar por aquí, nos vamos a ir a habilidades. Vale, vemos que tengo estas habilidades de aquí y las voy a explicar el por qué y luego os voy a decir cuáles otras podéis llevar, porque claro, todo esto va a ser también en función de cómo las llevéis de subidas. Por aquí tenemos la caída de meteoritos, que lo que hace es invocar meteoritos que causan 1523% de daño a distancia y aumentan un 30% el daño de tus propias habilidades durante 5 segundos. ¡Ojo! Aquí vamos a parar un momento, muy importante el orden en el que pongamos las habilidades. Es decir, como las estáis viendo, chicos, la primera tiene que ser la caída de meteoritos, porque aumenta un 30% el daño de tus propias habilidades durante 5 segundos. Entonces, todas las habilidades que tiremos detrás, pues van a hacer más daño. Entonces, primero la caída de meteoritos y después estas de por aquí que os voy a decir, que es espera, que lanza cactus que causan 1676% de daño a distancia y reducen un 40% la velocidad de ataque de los objetivos a su alcance durante 5 segundos. Esta nos va a venir bien tanto como para PvP como para PvE cuando vamos a los jefes, porque le va a reducir un 40% la velocidad de ataque a los objetivos. Nos va a venir bien pues para que a niveles más altos no nos ataquen muy rápido y no nos quiten tanta vida. Después vamos a meter el golpe dimensional, que lanza un cactus que causa 1741% de daño. Bueno, esto es el daño que causa y demás es en función del nivel que llevéis la habilidad. A distancia, y reduce un 20% el ataque de los objetivos a su alcance durante 5 segundos. O sea, primero le vamos a reducir la velocidad y después le vamos a reducir su ataque. Para los bosses, chicos, para que no nos maten y no nos quedemos atascados y nosotros aún así seguimos haciendo daño. Vale, ¿qué más vamos a llevar? Bueno, pues vamos a llevar la protección, que esto causa 1540% de daño al objetivo y obtiene un escudo del 20% de la vida máxima durante 10 segundos. Todo esto se va a cambiar en función del nivel al que llevemos la habilidad de protección. Y este se resetea cada 19 segundos. Ya veis que el reseteo, este es cada 15, este es cada 12. Este me gusta mucho porque es cada 12, no tarda mucho, la verdad que está bastante bien. Y luego como último vamos a llevar el rejuvenecimiento, que este lo que hace es causar un 2310% de daño al objetivo y regenera un 5% de vida máxima durante 30 segundos. Tarda mucho en resetear, pero nos va a venir bastante bien. Os voy a explicar cómo lo debemos de utilizar cuando nos quedemos atascados en un boss, porque esta build va a ser para ir pasando pantallas tranquilamente, pero puede ser que en algún boss nos quedemos atascados y lo vamos a tener que utilizar de la manera que os voy a mostrar a continuación. Antes de mostraros la manera correcta de utilizarlo de manera manual, os tengo que decir que, por ejemplo, a niveles más bajitos os puede servir bastante la piña, el murciélago también os puede venir bastante bien. Os puede venir bastante bien, por ejemplo, yo he estado llevando también esta, que lo que hace es lanzar monedas de oro que causan un daño a distancia y aumenta tu propio daño de ataque un 35% durante 5 segundos, o incluso también podéis ir intercambiándolas. Habrá momentos que igual metáis la bomba de oros. Bueno, eso ahí lo dejo a vuestra elección, ¿de acuerdo? Pero bueno, son habilidades que bueno, que pueden estar bastante bien y que os pueden ayudar. Cuando ya pasemos a las rojas, por ejemplo, veis que en las rojas yo tengo los fantasmas, ninguna de los dos me vale. Las mejores para lo que es mago serían las siguientes. Serían el paso de huracán, que invoca vientos huracanados que causan un 2642% de daño a distancia y aumenta el ataque un 15% durante 5 segundos. Esto es mucho, chicos, así que el paso de huracán estaría bastante bien. Luego el desarmar, que rocía agua que causa 2682% de daño a distancia y desarma a los objetivos a su alcance durante 3 segundos. Ya para niveles más altos, pues el poder desarmar a los bosses o poder desarmar a los enemigos, sobre todo para PvP, esto va a venir genial. Y el aturdimiento, que rocía una niebla venenosa que causa un 3134% de daño a distancia y aturde a los objetivos a su alcance durante 1,5 segundos. Para PvP también, pues esto nos va a venir genial. Son 3 habilidades que la verdad que en cuanto las tengáis, intentar ponerlas o ir combinándolas en función de si vais a ir a PvP, si vais a ir a PvE o así, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a pasar a las mascotas. Bueno, no os he dicho cómo utilizar las habilidades. Vamos a hablar de las mascotas y luego vemos cómo utilizar las habilidades. Vale, las mascotas, chicos,
Mascotas que nos pueden servir. Pues bueno, mascotas que nos pueden servir. Yo estoy llevando estas de por aquí. Os explico un poquitín el por qué. Por ejemplo, el gato, que tras liberar una habilidad activa hace explosionar al enemigo causando un 200% de daño. La verdad que me gusta. Es una mascota que bueno, que está bastante bien. Si no tenéis ese podéis llevar este otro, que hace lo mismo pero con un poquito menos de daño. Luego tengo el dragón, el mecha dragón, que lo que hace es que aumenta el bonus de daño crítico un 20%, como ya habíamos dicho antes. Vamos a buscar todo lo que sea crítico, daño crítico, crítico de habilidad. Pues bueno, el mecha dragón me aumentaría un 20% lo que es el daño crítico. Y además, pues bueno, lo tengo subido y me da un 80% de efecto de ataque básico, defensa y vida, que la verdad que viene bastante bien. Luego tengo por aquí el Extracgina de cocina, que lo que hace es aumentar el daño de ataque básico un 30%, lo que ya habíamos hablado antes. Y bueno, pues la verdad que ese ataque básico me hace que pegue bastante con cada ataque. El fuego cola, por ejemplo, que aumenta el daño de las habilidades un 60%. Si no tenemos el fuego cola, porque no hemos llegado todavía, pues podemos meter este otro por aquí, que es el Folidoto, vaya nombres, que aumenta el daño de las habilidades un 40%, y que yo lo he estado llevando hasta hace poquito, que me ha salido este rojo, el fuego cola, y lo he cambiado este por el fuego cola, ¿vale? O sea que ese le podéis llevar tranquilamente y vais a hacer bastante daño. Y luego el que nos regala el juego al principio, que es el dragón, el regordete, que lo que hace es aumentar un 20% el daño de ataque básico y un 8% la probabilidad de crítico de habilidad. Lo que siempre hablábamos, buscar el daño de ataque básico, el crítico de habilidad. Ya veis que se basa más o menos en eso, en buscar esas estadísticas cuando utilizamos al mago. Bien, pues esas son las mejores mascotas que podemos llevar para el mago. Bueno, luego evidentemente hay por aquí otras que de momento no he probado pero bueno, cuando lleguemos ahí ya hablaremos más a futuro. Pero estas me están funcionando bastante bien. Sí que en un momento dado, si tenéis otras mejores, yo por ejemplo he estado llevando el búho porque también me aumentaba la velocidad de ataque básico, y como estamos mejorando el ataque básico, pues también pegaba demasiado. Lo he estado llevando hasta hace bien poquito, pero ahora lo he cambiado y me está funcionando bastante bien. Es otra mascota que podéis utilizar y que podéis probar. Al final, estos juegos lo bueno que tienen es que no hay nada cerrado. Sí que hay unas builds que son un poquito mejores que otras, pero podéis hacer vuestras propias combinaciones en función del nivel que llevéis cada habilidad o cada mascota. Vale, ¿cómo tenemos que utilizar estas habilidades? Diréis, vale, pues vamos a quitar el auto y veis que aquí nos hemos quedado en un boss. También esto depende de los críticos. A veces cuando ya estamos en niveles que nos cuesta mucho pasar, vamos a depender que entren los críticos o de que no entren los críticos. Así que vamos allá y os voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a entrar en lo que es la batalla y lo primero que vamos a hacer va a ser tirar nuestra habilidad de los meteoritos para que las otras habilidades hagan más daño, ralenticemos, le quitemos el daño y nos pongamos el escudo. Es muy fácil, chicos, lo único que tenemos que hacer es esto. Vamos a ver si nos sale a la primera. Tiramos nuestro meteorito, tiramos el otro meteorito y ahora sí, tiramos las dos bolas, nos ponemos el escudo y esperamos a que se quite el escudo. Cuando se quite el escudo tiramos la regeneración de vida. Vamos a esperar ahí, nos tiramos y otra vez volvemos a empezar. Volvemos a tirar esta, volvemos a tirar esta, volvemos a tirar esta. Y vemos que le vamos bajando la vida fácilmente, chicos. El problema muchas veces es... Ahí está. El problema muchas veces es que cuando vamos en automático la máquina tira todo a la vez. Y lo que tenemos que hacer al llevar dos habilidades defensivas es tirar una y después otra. Pero fijaros con qué facilidad estoy pasando. Estoy en Apocalipsis 8. Vamos en clasificación el 377 del server. Cuenta free to play, chicos. Para el que no se lo crea, lo vamos a mostrar por aquí. Privilegios, no hay nada activado. Así que, chicos, ya veis que la verdad que la build funciona. Utilizarla. Si tenéis cualquier duda, pues dejármelo en los comentarios y yo intentaré resolverlos. Por si acaso, si tenéis dudas de lo que estoy llevando por aquí, pues bueno, ya sabéis lo que siempre decimos: bonificación de ataque. Aquí estamos llevando daño crítico. Pues bueno, esto, buscando un poquito el daño de ataque básico, buscando un poquito todo lo que hemos dicho, pues eso tendríamos que buscar. Si tenéis cualquier duda, chicos, dejádmelo en los comentarios. Espero que os ayude esta guía, que avancéis, que le deis bastante duro. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Murrun. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!